Las SUV son, básicamente, los vehículos preferidos de los compradores modernos en Estados Unidos. No me malinterpretes, las camionetas, sedanes y furgonetas siguen siendo populares, pero hoy en día son las SUV las que lideran en términos de ventas y ganancias para los fabricantes de autos. Así que, si estás pensando en unirte a esta tendencia el próximo año, este es el momento ideal para investigar tus opciones. Te voy a dar un resumen de las mejores SUV que puedes comprar en 2025. Antes de empezar, me encantaría que presionaras esos botones abajo, el de suscripción, la campanita de notificaciones no es obligatorio, pero esos pequeños clics me ayudan mucho y me motivan a seguir trayéndote más contenido de autos valioso. Ahora, ajusta tu cinturón y volvamos al vídeo. Honda CR-V 2025. No está mal si prefieres comenzar con algo más pequeño. Después de todo, los crossovers compactos de hoy son mucho más competentes que hace 5 o 6 años. La Honda CR-V 2025 es la prueba de esto. Esta nueva versión es excepcional. Con un precio inicial de $31,000, ofrece un interior sorprendentemente cómodo y una eficiencia de combustible que no te hará gastar de más en las gasolineras. Además, la arquitectura del vehículo es aerodinámica, lo que le permite moverse con facilidad en calles estrechas o estacionamientos llenos. Aparte de su naturaleza práctica, la CR-V ofrece una maniobrabilidad ágil gracias a su suspensión bien ajustada, un bajo centro de gravedad, distribución equilibrada del peso y dirección sensible. Y aunque no tiene la emoción al conducir de la Mazda CX-50, sigue siendo una excelente opción para recorrer la ciudad. Continuamos con la Genesis GV70 2025. No puedo dejar de maravillarme con lo increíble que es el modelo más reciente del GV70. Este vehículo es extremadamente refinado y su diseño realmente capta la atención, como si fuera el único coche en la carretera. El GV70 es una SUV de lujo, pero eso no significa que sea una opción cara. Con un precio base de $47,000, ofrece mucho más de lo que pagas por él. Es una excelente alternativa si prefieres evitar el Mercedes-Benz GLC o el BMW X3. Aunque no es tan deportivo como el Porsche Macan, el GV70 tiene un manejo sorprendentemente ágil por sí solo. En viajes largos, no te aburrirá, y su interior es cómodo y bien equipado. Siendo una SUV de lujo de entrada, tiene un atractivo de alta gama, y los materiales del interior son de primera calidad. El GV70 ofrece dos opciones de motorización. La estándar es un motor turbo de 2.5 litros y 4 cilindros que produce hasta 300 caballos de fuerza. La opción más potente es un motor V6 de 3.5 litros que genera hasta 375 caballos de fuerza. Además, su transmisión automática de 8 velocidades está diseñada para mejorar la eficiencia de combustible, aceleración y el rendimiento general de este Genesis. Sin duda, este es uno de los mejores SUV que puedes comprar en 2025. Toyota Grand Highlander 2025. Como ya saben, me encantan los autos confiables. ¿Quién en su sano juicio no los prefiere? Después de todo, cada centavo cuenta, ¿verdad? Cosas como reparaciones inesperadas o viajes repentinos al mecánico pueden afectar seriamente tus finanzas con el tiempo. Y eso no solo es costoso, es realmente molesto. Así que no te sorprendas de por qué modelos como el Grand Highlander de Toyota están ganando popularidad y ventas. A lo largo de los años, Toyota ha sido conocida por fabricar autos confiables, y esa calidad está claramente presente en el ADN del Grand Highlander. Aunque el Grand Highlander no es una SUV económica, ya que se trata de una SUV de tamaño mediano, como la Kia Telluride, su precio base es de aproximadamente $42,000. Afortunadamente, puedes confiar en que el Highlander no te fallará, maneja correctamente y tiene una construcción sólida en sus componentes mecánicos, como el motor, la transmisión y el sistema de tracción. El Grand Highlander no es híbrido, pero viene con un motor turbo de 2.4 litros y 265 caballos de fuerza, tracción delantera y una transmisión automática de 8 velocidades. Sin embargo, por su precio, creo que la tracción total no debería ser solo una opción, sino algo estándar. Es bueno saber que, aunque su motor no es tan potente como los de otras SUV de tamaño mediano, es estable y suave cuando acelera. El Grand Highlander es, obviamente, el primo mayor del Highlander original, así que prepárate para quedar impresionado con lo espaciosa que es su cabina, tanto para pasajeros adultos como para carga grande. De verdad, para 2025, no te equivocarás con esta SUV de Toyota. Kia Telluride 2025.
Ya que he estado hablando todo el tiempo sobre el valor, es justo incluir la Kia Telluride en esta lista, específicamente su modelo 2025. Aparte de ser una SUV de tamaño mediano práctica, la Telluride es sumamente confiable y espaciosa por dentro. Además, tiene un aire de lujo y refinamiento, aunque no llega a ser lo que podrías llamar un auto de lujo. Ten en cuenta que su modelo base cuesta solo $37,000, lo que hace que la Telluride 2025, con su excelente ensamblaje, sea mucho mejor que muchas de sus competidoras, libra por libra. Simplemente no puedes encontrar una SUV con las mismas capacidades a un precio más bajo que algunas alternativas más caras. La Telluride 2025 es una SUV de 3 filas, pero lo que la hace única no es solo eso, sino lo impresionante y espacioso de su interior. Ya lo verás, el interior de la Telluride es tan refinado que te sorprenderá lo bien que puede acomodar a los pasajeros, adultos o niños, en cualquiera de las filas. Puede acomodar a tus padres, familiares o amigos sin que se sientan claustrofóbicos. Además, el interior está limpio, bien diseñado y tiene muchos espacios pequeños para almacenamiento de tus pertenencias. Incluso existe una versión X Pro de la Telluride que le otorga capacidades para algo de off-road. Claro, las SUV de tamaño mediano están pensadas para cargar cosas pesadas, y la nueva Telluride tiene suficiente fuerza para remolcar hasta 5.500 libras. No es una camioneta, pero esos números dicen que no es débil. Por si fuera poco, su conducción es refinada y silenciosa. Incluso cuando pisas el acelerador, su cabina sigue siendo cómoda, con casi ninguna vibración o ruido del motor. Hablando del motor, la Telluride tiene un V6 naturalmente aspirado que genera hasta 291 caballos de fuerza bajo su capó. Continuamos con la Mazda CX-90 Hybrid 2025. Ahora puedo decir sin vergüenza alguna que estoy completamente enamorado del modelo híbrido del Mazda CX-90, como si fuera el baile de graduación de los años 70. El CX-90 es, por sí solo, una SUV de tamaño mediano espectacular. En particular, la versión híbrida enchufable nunca es lenta cuando se trata de ofrecer una conducción vibrante. Definitivamente, el Mazda CX-90 es deportivo y ágil en la carretera, y con su arquitectura de vanguardia, realmente puede captar todas las miradas. No es necesario decirlo, pero el CX-90 también cuenta con materiales de clase superior en su ensamblaje interior, lo cual es precisamente la razón por la cual, una vez que subes al auto, es difícil no quedarte cautivado. Claro, esto no significa que el modelo híbrido enchufable del CX-90 sea solo para lucirse. De hecho, creo que es justo llamar a esta SUV una bestia hermosa. Tiene un tren motriz híbrido que entrega con facilidad hasta 323 caballos de fuerza en un abrir y cerrar de ojos. En particular, su motor de 4 cilindros se combina con un motor eléctrico y una batería de 17.8 kilovatios. Sin importar qué versión o modelo elijas, el CX-90 2025 siempre viene con tracción total estándar y una transmisión automática de 8 velocidades. Esta transmisión ofrece cambios suaves, lo que contribuye a una conducción ágil, pero también eficiente en cuanto a consumo de combustible. Y esto es algo positivo, ya que garantiza que el CX-90 pueda atraer a un gran mercado, especialmente a aquellos que buscan una SUV que combine practicidad con una experiencia semi-premium. Actualmente, el CX-90 tiene un precio base de $51,000. No es precisamente asequible, y no voy a adornar esa parte, pero debido a su exterior elegante, su cabina cómoda y espaciosa, y la confiabilidad de su tren motriz eficiente en combustible, creo que cualquier persona sensata no rechazaría esta SUV. Y con eso, completamos esta lista. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta y comparte. Sé que es algo simple, pero ayuda mucho al canal. Hasta la próxima, y maneja con cuidado.